Hola, ¿cómo están? Hay un cese al fuego de ataques militares y cinéticos, pero la operación Furia Épica de Estados Unidos sigue en pie, dicen las autoridades. El presidente Donald Trump no ha fijado fecha aún de la culminación de la misma, mientras Irán ratifica su unidad para enfrentar esta agresión, así como el bloqueo naval. Pero, ¿de qué va realmente la propaganda de guerra? Vamos a hablar de ello con nuestro invitado Pablo Jofré, hoy en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender qué está sucediendo o qué ha pasado por lo menos en estos más de 40 días de una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, vamos a identificar de color rojo a Estados Unidos y de color amarillo a la República Islámica de Irán. 54 días desde que Estados Unidos e Israel iniciasen ataques indiscriminados contra el país persa. Según el rastreador de costos de la guerra, el gasto de Estados Unidos ya supera 59.000 millones de dólares, un promedio de más de 1.000 millones de dólares diarios. Este masivo desembolso financiero se registra en paralelo a un creciente costo humano. El número de militares estadounidenses heridos, según información oficial, asciende a 400, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 13. El informe además detalla que el ejército estadounidense concentra la mayoría de bajas con 271 soldados, seguido de la Marina con 64, la Fuerza Aérea con 46 y el Cuerpo de Marines con 19. Y el costo humano iraní es alarmante. Más de 3.480 ciudadanos iraníes han sido asesinados. Las víctimas abarcan un rango de edad desde los 8 meses hasta los 88 años, evidenciando el carácter indiscriminado de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el pueblo iraní. A esta cifra también se suma a esta cifra al menos 26.500 personas heridas, entre las que se cuentan como mínimo 4.000 mujeres y más de 1.600 niños. La ofensiva militar atenta contra la memoria histórica de la nación. Se reporta la destrucción de al menos 131 monumentos históricos y 64 instalaciones turísticas, afectando incluso sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La vida cotidiana también se ve desmantelada. Más de 81.000 edificios civiles han sido alcanzados. Hay también afectaciones sobre todo a centros hospitalarios, unidades educativas desde el primer día del ataque, como las niñas de Minaf en la ciudad al sur de Irán. ¿Qué representa todo esto? ¿En qué punto de este conflicto está el mundo? Vamos a hablar también de todo ello con nuestro invitado. Para analizar estos escenarios hemos invitado a un especialista. Desde Chile nos acompaña Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional. Pablo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Quisimos desplegar nuestro mapa para hablar de las afectaciones, porque mucho se habla de cifras de gasto militar, pero poco del impacto de las vidas humanas. Y en medio de todo esto vienen las grandes narrativas, por un lado y por el otro. Nadie quiere perder, todos quieren ser ganadores. Pero, ¿qué es realmente una propaganda de guerra? ¿Cómo funciona? Bueno, en general se suele definir a la propaganda de guerra como entrega de información, pero no información desordenada, sin una estrategia. Es el uso planificado de la información. Y en general, cuando se trata de la guerra, y cuando se trata sobre todo de los sectores que agreden, es una información sesgada, falsa, en la mayoría de las ocasiones, que manipula opiniones de lo que se llama la opinión pública, que manipula la información, manipula las emociones, los comportamientos, en función de apoyar los objetivos bélicos que se han planteado. De ahí que la propaganda desde el inicio contra la República Islámica de Irán llevara consigo elementos relacionados con el fin de un régimen antidemocrático, el fin de un régimen que ataca a las mujeres, un régimen que supuestamente amenaza existencialmente al régimen sionista. Es decir, hay elementos políticos, bélicos, pero también herramientas psicológicas destinadas a deshumanizar al atacado, al agredido, llevarlo a la edad de piedra,
representan una cultura desde el punto de vista contrario a la civilización y al desarrollo. Se crea, por tanto, una deshumanización y se presenta al enemigo como una especie de chivo expiatorio de todos los males que tiene en las sociedades. Se manipulan los medios, hay desinformación, eufemismos. Por ejemplo, se habla de daños colaterales, que es lo que aconteció respecto a la escuela de las niñas de Minab, hablando de un error de coordenadas, cuando en realidad se lanzaron misiles directos para asesinar a 170 escolares. Hay mensajes dirigidos a la población para desmoralizarla, para decir que están vencidos, que tienen que capitular, que ha sido descabezado el liderazgo político, religioso y militar. Es decir, la propaganda de guerra es un uso planificado de herramientas destinadas a los objetivos militares. Y en medio de este escenario, ¿podría considerarse a Estados Unidos como su principal estrategia? Y te pongo esto como uno de los puntos claves cuando vemos a un presidente estadounidense tomar la decisión no una, sino en más de 2 oportunidades de suspender sus ataques, esta agresión hacia la República Islámica de Irán. Más de 50 días han pasado desde el inicio de esta guerra junto a Israel. Pero él habla de una flexibilidad, un tiempo para Irán, pero Irán dice que no necesita tiempo y que no hay nada más que negociar mientras las condiciones no se respeten y no haya garantías de seguridad, entre otros aspectos. ¿Es realmente, Pablo, o se puede analizar si Estados Unidos realmente tenía una estrategia para esta guerra o está improvisando? En general, las políticas de Estados Unidos en materia de llevar adelante agresiones, desestabilización, ataques, guerras, nunca son viscerales, ¿no? Hay un objetivo preparado con anticipación. Y aquí durante años hemos tenido al régimen israelí hablándole al oído a las administraciones estadounidenses para atacar a Irán. Lo dijo John Kerry, ¿no? El ex secretario de Estado de Obama. Dijo durante años, Netanyahu le habló a Bush, le habló a Obama, le habló a Biden para atacar a Irán y ninguno lo llevó a cabo hasta que encontró un estúpido, ¿no? Y ese estúpido es Donald Trump, un megalómano, un mitómano, un personaje que lleva adelante una política exterior en base a intereses propios, a intereses relacionados con el sionismo. El sionismo estadounidense, que es vinculado a los medios de comunicación, vinculado a lo que es el círculo energético, lo que es el complejo militar industrial. Es decir, hay un ataque contra la República Islámica de Irán en función de los objetivos del sionismo estadounidense y el sionismo israelí. Pero estamos ante un mitómano, ¿no? Un personaje que además se acompaña de una patología definida por estudiosos estadounidenses que lo llaman un narciso maligno, es decir, un personaje que lleva adelante sus acciones en función de una creencia propia, de un destino manifiesto, de una necesidad de mostrarse ante el mundo como el más grande, el que va a acabar las guerras, el que va a cambiar el mundo, el que merece un premio Nobel. O sea, cada una de esas características nos da cuenta del tipo de personaje que emite la información, la comunicación y las mentiras permanentes, pero que además va acompañado de los intereses económicos. Porque cuando el presidente de Estados Unidos dice que hay una tregua, el precio del petróleo baja. Si él dice que se va a reiniciar la guerra, el precio del petróleo sube. Y los que triunfan, los que ganan cifras multimillonarias, son los complejos energéticos vinculados a Estados Unidos y a todo ese grupo de amiguis que tiene el presidente estadounidense. Hay una vinculación entre sus intereses personales, en los intereses de sus amigos, de sus socios y los intereses del sionismo estadounidense y israelí.
Y esto forma parte también de las siguientes reacciones o recientes, diré, del propio presidente estadounidense, justamente a lo que hacía referencia a nuestro invitado Pablo Jofré Leal. Si hay una improvisación o una decisión planificada desde hace años contra la República Islámica de Irán, apuntalada por un Israel en esta región que quizás podría consolidar su gran planificación del Gran Israel. A ello se debe la posible expansión también de este conflicto en toda la región de Asia Occidental. ¿Qué podría esto implicar también en medio de sus otros socios estratégicos como es Europa? De esto vamos a hablar al regreso. Le pido a Pablo que se mantenga en línea, al igual que a nuestros televidentes. Vamos a marcar nosotros una pequeña pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. En la escala del mapa de Telesur vamos a compartir este vídeo que circula en plataformas digitales. Es el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi en una declaración en la que señala que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que se liberen 11 billones de dólares en activos iraníes congelados. Forma parte también del rechazo de las medidas coercitivas unilaterales, el levantamiento de las sanciones a los países que tienen derecho a decidir sobre su autodeterminación, sobre su democracia y sobre su futuro, sin ningún tipo de presión ni cohesión. Vamos a marcar nosotros una pausa, ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en sus pantallas es, por un lado, la bandera de la Unión Europea y, por otro lado, de China. Y es que el bloque, me refiero al bloque europeo, está enfrentando una reconfiguración estructural dentro de su mercado energético, marcada por una fuerte dependencia de las importaciones, que se situaba en torno al 57.5% ya el 2020. Esto se ha ido deteriorando, pero no porque Europa no necesite comprar energético, sino por la guerra que ha desatado Estados Unidos e Israel en Asia Occidental, que prácticamente está sacando al bloque del mercado. Y esto podría permitirle a la Casa Blanca enfocarse en el gigante asiático. Pablo, este es un escenario que quizás muchos dejan de lado. Europa depende de fertilizantes. Ya prácticamente la ha sacado de la ruta Estados Unidos con el conflicto al este de Europa, Rusia, Ucrania, pero esta vez también se ve afectada por el conflicto desatado en Asia Occidental. Hay gente que en ese continente tiene que ir a trabajar vía teletrabajo porque están impactando en los costos. Sacar del juego a un continente europeo podría agilizar quizás el próximo objetivo para Estados Unidos, que sería China. ¿Cómo poder leer este escenario? Lo primero, Paola, es dar cuenta que hay una enorme responsabilidad en la actual situación de la Unión Europea. Una enorme responsabilidad, comenzando por su alineamiento absoluto con Estados Unidos, que significó, por ejemplo, que el 40% del petróleo y el gas que ocupaban hasta antes de febrero del año 2022 era de la Federación de Rusia. Había grandes convenios, grandes contratos relacionados. Entonces, en ese plano hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de Europa de haber apoyado esta presión permanente contra la Federación de Rusia, que significó, en definitiva, esta agresión, Estados Unidos, OTAN, usando de testaferro Ucrania, que significó la irrupción del proceso y la operación de desnazificación y desmilitarización de Rusia. Hay una pérdida ahí entonces de acceso al petróleo y el gas. ¿Y quién ocupó ese puesto? Estados Unidos. Estados Unidos es el que ha enriquecido a sus multinacionales en función de el suministro que ya no tiene Rusia. Y en esta situación, relacionado con el Golfo Pérsico, relacionado con que gran parte de ese 22% de petróleo que sale de esa zona, en un 60% va hacia Europa, también se ve
absolutamente, diría yo, tocado por la indecisión permanente de Europa de tomar partido que sea vinculado a una soberanía política y una soberanía militar de Europa. Si Europa hubiese tomado las medidas correspondientes a llevar adelante una política exterior soberana, no estaría en esta situación. Hoy lo está porque ha seguido los pasos permanentes de Estados Unidos. Y claro que se ve afectada. Y se puede ver aún más afectada si la guerra continúa, porque las decisiones de Irán con sus socios del eje de la resistencia es también tocar al estrecho Bab el-Mandeb, que ahí se vería aún más afectada Europa, porque significa el acceso al Mar Rojo, al Canal de Suez y al Mediterráneo. Por tanto, si Europa no toma decisiones de llevar adelante una política exterior soberana que no tenga la bota estadounidense encima, va a seguir teniendo estas dificultades en el este de Europa, en el Golfo Pérsico y mañana con China. O sea, el problema de fertilizantes, de energéticos y de otros, hay una enorme responsabilidad de Europa. Y lo otro, la imposición de Estados Unidos. ¿Qué continente, qué países pueden hablar de soberanía si le imponen un aumento del Producto Interno Bruto del 2 al 5% para las ganancias de la empresa estadounidense? En este plano, China indudablemente se puede convertir en el próximo paso de Estados Unidos. En lo militar me genera una incógnita, porque en lo comercial sí lo ha sido. Las guerras comerciales entre Estados Unidos y China han afectado más a Estados Unidos que a la República Popular China. Y también allí, ¿en qué posición se va a situar Europa? ¿Va a acompañar a sus socios estadounidenses? ¿O va a generar una política que le signifique generar acuerdos, cooperación estratégica vinculada a petróleo, a gas, elementos tecnológicos, tierras raras, con Rusia, con China, con Irán, con países del Asia Central? Depende de los europeos. Y esto además tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Qué realmente pasa militarmente hablando dentro de la estructura de los altos rangos en Estados Unidos? Me gustaría por esto también analizar este escenario a través de nuestra leyenda. Esta es una declaración de un extracto, en realidad, de una entrevista televisada que le hacen a este especialista militar. Vamos a ver lo que dice. Agostino Costa, mayor general, dice: en estos momentos, Estados Unidos está acorralado. Tras 40 días de conflicto, sus reservas principales de misiles se han agotado en aproximadamente un 50%. Pablo, las reservas militares de Estados Unidos no son infinitas. Un 50% habría estado ya en medio de todo este conflicto. ¿Son tan fáciles de sustituir? La primera pregunta. Y esto además en medio de los escándalos de destituciones de altos rangos militares. El más reciente, el secretario de la Marina. ¿Qué está pasando? Cuando tú tienes dificultades al interior de un régimen como es el estadounidense, en materias de que la política exterior, los objetivos, las estrategias militares a llevar a cabo son diseñadas por aquellos que no saben, aquellos que no son del mundo militar, porque Donald Trump no es del mundo militar. Pete Hegseth es un personaje que ha recibido innumerables críticas respecto a ser secretario de guerra de Estados Unidos. Marco Rubio, como secretario de Estado, no es un personaje vinculado al mundo militar. Y aquellos que han estado vinculados han renunciado, como es el caso del jefe de la Oficina contra el Terrorismo, Joe Kent, y ahora lo que es el secretario de la Armada de Estados Unidos, Joe Pelham, por discrepancias con Pete Hegseth, lo que está mostrando las absolutas discordancias y la manera distinta de visiones y más aún de análisis de lo que ha significado la guerra contra Irán. Para algunos representa sin duda elementos muy positivos, como lo dice Donald Trump, pero la realidad indica otras cosas.
no solo por el consumir el 45% del arsenal de misiles de Estados Unidos, que expone su debilidad estratégica. Y eso lo dicen no solo los medios, sino como el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que dice aquí se gastó la mitad de los misiles en 40 días de guerra. Es decir, estamos hablando de gastar el arsenal estratégico de Estados Unidos en función del apoyo al régimen sionista israelí, para el escudo de hierro, para todo lo que significa la onda de David, que significa sistema Patriot, el sistema TAT. Es decir, se está utilizando misiles que estaban destinados para otras funciones, pero que se han gastado en función del ataque contra Irán y la defensa frente a la lógica represalia de la revolución islámica. Cientos de misiles de cruceros Tomahawk, la destrucción de bases militares de Estados Unidos. Es decir, hay una capacidad militar que tiene un riesgo evidente a mediano y largo plazo, y eso lo saben los Estados Unidos. Un gasto militar multimillonario, que en 40 días se calcula un gasto de 25.000 millones de dólares. Si esto se prolonga, va a superar en mucho lo que se gastó en la guerra de Irak. Más aún, Donald Trump ha solicitado 200.000 millones de dólares sobre el presupuesto de 900.000 millones de dólares. Es una muestra evidente de discordancia estratégica, de discordancia de objetivos militares y al mismo tiempo de una guerra que se está perdiendo, aunque no lo quiera reconocer, porque en definitiva un país que basa su sistema defensivo en misiles, aviones no tripulados, en sistemas de lanchas rápidas y objetivos estratégicos vinculados a la defensa territorial, se enfrenta a la mayor potencia militar del mundo y la tiene, como solemos decir en América Latina, pidiendo agua, mediaciones y tratando de mentir en función de decir que Irán no quiere negociar, que Irán lo vamos a llevar a la edad de piedra. Es decir, vinculado a tu primera pregunta, ¿no? Vinculado a la estrategia desinformativa, a la estrategia de propaganda, no a la realidad. Justamente por eso es importante entender de qué va esta propaganda de guerra, cómo se distorsiona, lo que acababa justamente hace instantes nada más publicar el propio ayatolá Jamenei, quien decía que cómo utiliza el enemigo, es en esos términos, la distorsión de la realidad y de la verdad para tratar de tocar la conciencia del pueblo, tratando de buscar algún tipo de escenario de victoria en medio de lo que realmente ocurre en el terreno. Pablo, por último, hay elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre, pero hay elecciones en Israel que es en octubre. ¿Se podrá extender este alto al fuego hasta esos meses? ¿O qué es lo que va a acontecer para que realmente esta guerra se detenga? Mi perspectiva es que hay más posibilidades de una intensificación de la guerra que una detención. Primero porque los sectores más belicistas de ambos regímenes, el israelí y el estadounidense, están decididos a seguir en la guerra. Destruir a Irán, quitarle, sacarle, robarle, usurparle el uranio enriquecido, destruirlo, ¿no? Insisto en el término, llevarlo a la edad de piedra, que lo repitió Netanyahu hoy día. Hay objetivos y perspectivas vinculadas que están destinadas a seguir con la guerra, porque la guerra permite que al mismo tiempo se incremente el gasto militar, pero también significa dinamizar la economía estadounidense en función de las ventas de armas, porque aquí se vinculan otros países. Es decir, se genera una demonización de Irán, se amenaza al resto de los países que pueden sufrir un ataque de Irán y por tanto vamos comprando armas, vamos comprando misiles, barcos, aviones y se genera entonces una catalización de la economía estadounidense a partir de la guerra. Los sectores belicistas en Estados Unidos, en todas las administraciones, han vivido de la guerra, de la desestabilización. Se vienen las elecciones de medio término e indudablemente si no hay resultados positivos para Estados Unidos, que ya no los tiene, va a significar una derrota del punto de vista del Senado,
y la Cámara de Representantes, que pierdan la mayoría, y en el caso del régimen israelí, Netanyahu, que es un criminal, que es un tipo corrupto, que está procesado, puede efectivamente perder las elecciones y eso que lo lleve a un proceso judicial que termine con él en la cárcel. Por tanto, no se está jugando la existencia de Israel, como dice Netanyahu, sino que sus intereses personales, su posibilidad de seguir en libertad, al igual que Donald Trump, un procesado, un delincuente, un pederasta, un tipo acusado de violaciones que también necesita mantener al mundo en ascuas para mantenerse ellos en el poder. Hay que mirar siempre qué hay detrás de estas intenciones. Y ahí tenemos a amigos cercanos, vinculados por delitos, vinculados por una vida oscura, por una vida ligada a corrupción, que necesitan mantenerse en el poder para seguir manteniéndose libres y al mismo tiempo seguir con sus negocios vinculados a los complejos energéticos, a los complejos militares. La guerra la veo difícil que termine si acaso no hay un cambio estructural del régimen israelí y del régimen estadounidense. Queremos agradecer a Pablo Jofré Leal por compartir su visión, su análisis con nuestros televidentes del Mapa. Gracias, Pablo, por tu tiempo para el Mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Asia Occidental, propaganda de guerra. Hablemos del punto 1, sin estrategia. Estados Unidos ha suspendido en más de una oportunidad los ataques hacia Irán. El estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra y el impacto a lo que ha orillado la Casa Blanca está golpeando la economía global y la del propio bolsillo del estadounidense. 2, fuera de juego. El bloque europeo atraviesa tensiones globales que han forzado medidas de austeridad energética, incluyendo la recomendación de teletrabajo y la gestión de la demanda de edificios públicos. Todo esto para tratar de aliviar el impacto en los precios. Estados Unidos ha logrado sacar a Europa de la competencia para enfocarse ahora en China, con quien ya libra una guerra tecnológica. 3, crisis. Hay una purga en las filas del alto rango en el ejército estadounidense. Las discrepancias entre las decisiones hacen que al menos desde el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, los generales David Hunt y William Green Jr. y el más reciente, el secretario de la Marina, John Perland, hayan sido destituidos en medio de la guerra con Irán, que se suma además al desabastecimiento de sus reservas militares, que ya han caído en un 50%. La tregua podría continuar o no. Lo cierto es que la propaganda de guerra trata de ser utilizada, como hace años atrás, como una estrategia principal en medio de todo conflicto en el planeta, cuando lamentablemente el saldo mayor siguen siendo las vidas humanas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.